ese acordeón con ganas para él, Gracias por sintonizar 99.7 FM. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Si escuchas el siguiente programa, corres el riesgo de ser bendecido y cambiar el rumbo de tu vida para siempre. No le cambies. ¡Comenzamos! Le damos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios en esta hermosa mañana que el Creador nos obsequia a todos y cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por la obra que tú has hecho en nuestras vidas y por el privilegio que nos das al poder compartir este mensaje con toda la persona que escucha a través de este sistema de radiodifusión, Radio Fe Cristiana Estación. Gracias porque tú eres bueno con nosotros y porque nos permite seguir adelante en todo camino que tú nos has señalado. Gracias por este programa y gracias por todo el público que nos escucha. Gracias porque tu Espíritu nos va a guiar, Señor, en este mensaje, Señor, que no sea distractivo, Señor, todo lo que a nuestra mente quiera llegar, Señor, sino que nos alineemos perfectamente con tu santa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y bueno, saludamos a todos el público que nos escucha en esta mañana. Ya estamos en su segunda emisión de este programa Renacer, en el cual trataremos precisamente sobre el camino a seguir para toda aquella persona que ha llegado a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, tengo aquí a mi compañero, a Mibzar Colín Ríos, al cual Mibzar te saluda a nuestro público. Hola, buenos días. Como recordarán, Mibzar tiene poco tiempo de haber conocido la verdad de nuestro Señor Jesucristo y de haberse rendido ante su presencia, ya 2 semanas. Y bueno, durante el transcurso de este programa veremos la maravilla que el Señor va a estar obrando en sus vidas. Seremos testigos del crecimiento espiritual de Mibzar, así como de sus avances en todo lo que es el conocimiento de la palabra, en su vida, en los cambios que el Espíritu Santo va a obrar en él y en todos los que le rodean, porque el Señor nos ha llamado a ser luz para todas las naciones. Y eso es algo que Mibzar está empezando a experimentar. Es sorprendente, maravilloso todo lo que él va descubriendo y también cómo en lo personal a mí me da mucho gusto ver cómo sus comentarios, sus pláticas, cada semana que nos vemos, ¿verdad? Venimos en el transporte público y platicando, y me sorprende mucho cómo él, ávido de la palabra, pero todo esto es parte de un alineamiento, ¿verdad?, que debe de haber entre maestro y alumno. Él es mi Timoteo. A lo mejor Mibzar no entiende por qué le digo Timoteo, pero poco a poco lo va a ir comprendiendo. Entonces, todos los que llegamos de distintas formas al camino del Señor, necesitamos llevar por decirlo así, una metodología de aprendizaje. La relación maestro-alumno tiene que ser algo muy sagrado, muy estricto, no debe de faltar en la vida de una persona. Uno no debe de quedarse sin la guía de alguien experimentado. Dice la palabra que los más entendidos debemos guiar a los jóvenes, y esto es algo que todo cristiano debe de asimilar. Al llegar al camino del Señor es una gran responsabilidad, es un gran compromiso. Ya no podemos ser guiados por nuestras propias pasiones, sino que debemos de buscar cada vez más el profundizar en el conocimiento, en la experiencia, para poder con nuestras palabras dar un mensaje de verdad. Que lo que nosotros digamos tiene que ser perfectamente diseñado, puede ser parte de un plan diseñado por Dios y no por nuestros propios impulsos, porque
cometer el error de querer guiar. Dice la palabra de Dios que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caerán en el hoyo. Debemos de sujetarnos, o debemos de instruirnos todos en una guía, en un aprendizaje, el cual no es fácil. Cuando mencionamos la palabra estudio o estudiar, casi todos tendemos a sacarle la vuelta al estudio, pero es precisamente lo que nuestro Señor nos dice, nos ordena cuando nos manda a escudriñar las Escrituras. Tenemos que ser sapientes, tenemos que tener conocimiento, tener experiencia para poder mostrar a otros lo que el Señor ha hecho en nuestras propias vidas. Y precisamente de esto estamos tratando el tema desde la semana pasada, con el pasaje bíblico que nos atañe. Este es el capítulo 3 de Juan, en el cual se dan cita a dos personajes muy conocidos por todos los estudiosos de la Biblia: el maestro Nicodemo y el maestro de maestros, nuestro Señor Jesucristo. Siendo un principal entre los judíos, siendo un maestro de la ley, ¿cómo es posible que no me entiendas las cosas materiales, aún así quieres entender las espirituales? Fue lo que le estaba explicando Jesús a Nicodemo en una parte de este pasaje. Y tal vez nosotros también, la mayoría de las ocasiones, no encontremos la solución que andamos buscando, porque andamos divagando en otro tipo de conocimiento, tal vez alterno, aledaño al que permea nuestra investigación de las cosas, pero perdiendo de vista realmente la fuente de todo conocimiento. Y bueno, para dar inicio a este tema del día de hoy, que es la nueva naturaleza, le voy a pedir a mi hermano Mipsar que lea el pasaje que se encuentra en Juan capítulo 3 del 1 al 16. Bueno, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, gloria a Dios. Gracias, Padre, por esta palabra que nos haces llegar a través de la Biblia, Señor, tu palabra impresa, Señor. Gracias porque tú vas a moldear nuestros corazones y nos vas a dar entendimiento para comprender el verdadero mensaje que tienes tú
para nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como veníamos comentando, Mibzar es un joven muy estudioso, solamente que también le causa mucha timidez y nerviosismo estar aquí en cabina, y es algo que irá superando poco a poco, como todas las demás cosas que se le presenten. Y bueno, Mibzar nos acaba de leer el pasaje contenido en Juan 3 del 1 al 16, y vamos a hacer un análisis de lo que Mibzar nos acaba de decir. Recordemos que está nervioso. ¿Por qué nadie puede hacer estas cosas? Mibzar lo formuló como pregunta. En el pasaje no es una pregunta. El resultado de su nerviosismo fue que le imprimió un sentido de pregunta, pero Nicodemo le está haciendo una aseveración a Jesús. Rabí, sabemos que vienes de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con él. Y Mibzar lo leyó: ¿por qué nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con él? Un pequeño cambio en la forma de expresarlo cambia el mensaje de cómo podemos llegar a entenderlo. Perdón. Esta es la importancia de la comprensión de la gramática, porque la Biblia es un libro, es la palabra de Dios, pero ha llegado a nuestras manos en forma de un libro impreso. Por lo tanto, contiene reglas gramaticales, contiene ciertos estatutos, cierto tipo de procedimientos para llegar a comprenderlo. Encontrarnos con un signo interrogativo, signo de interrogación, al final de una frase nos muestra que en lugar de ser una respuesta, el texto es una pregunta. En lugar de ser algo afirmativo, puede ser algo interrogativo. Se cambia la idea del mensaje. ¿Por qué hago esta observación? Porque necesitamos aprender todos cómo escudriñar las Escrituras. Vuelvo a mencionarlo, Mibzar es una persona muy preparada, pero a todos nos puede suceder que podríamos distraernos o podemos estar en una situación en la cual no podamos comprender lo que estamos leyendo o redactando o escuchando. Y en este caso le ocurrió a Mibzar. Sabemos que no hay coincidencias. Qué bueno que le pasó, porque esto da pie al comentario. Debemos de ser muy analíticos en lo que estamos estudiando, en lo que estamos leyendo. También esto da pie para el comentario de que estaremos al aire 2 veces por semana. Vamos a iniciar un nuevo programa este miércoles a las 10:45 por Radio Fe, Estación Cristiana, el cual va a llevar por nombre Tarbut. Esta palabra significa cultura en hebreo, y el programa va a versar sobre cuestiones culturales, artísticas, científicas y tecnológicas que también nos van a ayudar a darnos más luz sobre lo que la Escritura nos quiere mostrar, sobre todo para que sea aplicable a nuestros tiempos. Estamos conscientes de que el lenguaje bíblico en castellano de la Reina Valera fue escrito hace alrededor de 500 años, y tal vez algunas cosas, tecnicismos, modismos, no se apliquen totalmente a nuestra actualidad. Y en este programa Tarbut vamos a analizar todas estas cuestiones para que sean aplicables a nuestra actualidad y que puedan tener una eficacia práctica en nuestras vidas. También en este programa vamos a estar invitando a personas capacitadas en los temas que nos estamos atañendo en cada programa, y vamos a tener invitados a maestros en gramática, vamos a tener invitados a abogados, a ingenieros, a biólogos,
a artistas con una preparación académica muy buena, y vamos a estar analizando las cosas que vivimos actualmente para poder analizar qué es lo que realmente podemos rescatar del mundo en que vivimos, que la Biblia nos señala que podemos nosotros utilizar para el evangelismo. En este caso, los invitados que tendremos los usaremos como material didáctico viviente para responder algunas preguntas técnicas que se nos vienen a la mente cuando estamos estudiando la palabra de Dios. Porque recordemos que el conocimiento humano es limitado, más el de Dios es infinito. Pero el conocimiento humano tenemos que tenerlo muy establecido en nuestra persona para poder entender realmente lo que andamos buscando. Así como Jesús le dice a Nicodemo: siendo tú maestro de los judíos, no me entiendes las cosas naturales, ¿cómo vas a entender las celestiales? Entonces vamos a buscar aterrizar el conocimiento humano para poder tener pie a poder entender ahora sí lo que el Señor nos quiere dar en su mensaje. Y bueno, cuando nosotros hablamos de nueva naturaleza, tal vez podríamos preguntarnos, bueno, ¿a qué se refiere con todo esto? Y es una pregunta muy interesante porque siempre hay interrogantes en las personas cuando uno le menciona que hay que nacer de nuevo. Así como Nicodemo le preguntaba a Jesús: ¿y cómo es posible esto? Si ya soy viejo, ¿cómo puedo entrar de nuevo en el vientre de mi madre y volver a nacer? Si ya he vivido pues mi cantidad de años, ya he crecido, mi cuerpo se ha desarrollado, y todas estas preguntas que se hacía Nicodemo de una manera natural. Y Jesús le dice que todo aquel que no naciese de agua y de espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Bueno, aquí Jesús le está mostrando varias cosas a Nicodemo. Vamos a centrarnos nosotros en aterrizar lo que es el nuevo nacimiento, lo que buscamos explicar con la nueva naturaleza. ¿Y a qué se refiere? ¿A qué es lo que tiene que nacer de nuevo? Nicodemo pensaba que todo su cuerpo tendría que nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Y Jesús, con unas simples palabras que nosotros viéndolo así a primer golpe de vista, también nos parece muy confuso. Pero recordemos que la Biblia es un todo. Desde Génesis hasta Apocalipsis es un solo texto, porque lo escribió el mismo autor. Aunque sean 66 libros divididos en capítulos y en versículos, escritos por diferentes personas a lo largo de la historia, en diferentes lugares, diferentes culturas, y todo eso que ya conocemos, recordemos que el verdadero autor es Dios, uno solo. Y entonces es un solo libro, desde Génesis a Apocalipsis. Entonces tenemos que ver el panorama general de todo el texto para poder comprender lo que algo en específico llama nuestra atención. Aquí Jesús le está mostrando, o le está diciendo a Nicodemo que tiene que nacer de agua y de espíritu. También le dice que lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dos cosas que deben de llamar nuestra atención a primera instancia. En el capítulo 4 de Juan vemos a Jesús situado en otro lugar geográfico, en el cual tiene una entrevista con una mujer, ya no con un varón, sino con una mujer. Y para analizar un poquito o mostrar o ilustrar un poquito de lo que vamos a hablar, vamos a mencionar que Jesús, al mantener esta conversación con la mujer samaritana, hay un punto donde él aclara la interrogante que la mujer le hace, y este es el versículo que dice:
Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu, aquí nos detenemos. Dios es espíritu. Y Jesús le está diciendo a Nicodemo que tiene que nacer de agua y de espíritu. Muy bien, la palabra espíritu le está diciendo que tiene que nacer en espíritu. Vamos desentrañando un poquito los pasajes, analizando, porque son muchas cosas lo que Jesús le está mostrando en esta enseñanza a Nicodemo. Unos podrían decir, bueno, es el bautismo en agua, o es el aceptar a Jesucristo como tu Salvador, o el ingresar a una iglesia. Hay muchos temas que se bifurcan simplemente de este comentario que le hace Jesús a Nicodemo. Pero vamos a centrarnos en el nuevo nacimiento al que Jesús hace alusión en este capítulo de Juan 3. Él está diciendo que tiene que nacer del Espíritu. Lo que tiene que nacer de nuevo es el espíritu de Nicodemo, cosa que a Nicodemo le resultaba muy confuso de entender, porque él lo estaba viendo de una manera natural, y es completamente comprensible, porque cuando nosotros empezamos a observar algo, lo primero que vemos al analizar es precisamente el material, la parte natural. Y cuando le dice Jesús a Nicodemo que hay que nacer de nuevo, Nicodemo, su primera reacción, su primera respuesta o su primera comprensión es fijarse en su cuerpo. Y por eso hace esta pregunta: ¿pero cómo es posible que vaya yo a nacer de nuevo? ¿O cómo puede un hombre, ya siendo viejo, volver a entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le empieza a explicar que no solamente es la parte física la que tiene que nacer de nuevo, o específicamente es precisamente la parte física de la que no está hablando Jesús. Está hablando de otra cosa. Cuando la Biblia nos habla de el corazón del hombre o la naturaleza del hombre, se está refiriendo a su espíritu. Nada más apreciable hay en el cuerpo, en el organismo físico, en nuestra cultura occidental, porque en otras culturas es diferente que el corazón. ¿Por qué digo que en otras culturas es diferente? Todo el mensaje bíblico es de ideas, es neurolingüístico. De hecho, el lenguaje hebreo, en el cual fue escrito originalmente la palabra de Dios, contiene caracteres que se conocen como ideogramas. Un solo carácter puede contener un montón de ideas, y el de nosotros es silábico, de carácter. Una letra, un fonema conjugado con más cantidad de caracteres forman una palabra. La palabra forma enunciados, los enunciados forman frases, pasajes e ideas. Así es como está categorizado nuestro sistema de escritura, nuestro sistema de lenguaje. En Oriente, porque recordemos que la cultura judía pertenece a Oriente, no a Occidente, la forma de escribir, la forma de las ideas, el mensaje, la lingüística es totalmente diferente. La conceptualización ideológica, mental de lo que se quiere comunicar se maneja de una manera muy, muy diferente a como lo tenemos en Occidente. Por esta manera, fue necesario que el mensaje de Dios o el pueblo judío pasara por ciertos pasajes históricos que Dios permitió para que su lenguaje pudiera ser de alguna manera comprendido por el mundo occidental. Recordemos que el hebreo es una lengua muy difícil, tanto de pronunciar como de entender culturalmente.
la cultura judía es totalmente o diametralmente opuesta a la cultura de Occidente. Toda la cultura de Oriente a nosotros nos resulta muy extraña porque está contrapuesta a lo que nosotros estamos habituados a desarrollar en nuestras vidas. Por eso tuvo que pasar por varios procesos de esclavitud del pueblo judío, de transculturización, y por eso la palabra de Dios pasó del hebreo al griego, y del griego al alemán y al latín, y de ahí se expandió a todos los idiomas, porque el lenguaje griego es más fácil de comprender, más cercano a nuestra forma de escritura y de conceptualización gramatical que yendo directamente al hebreo. Por eso la tenemos ahora la palabra de Dios en español. Entonces tenemos que comprender muchas cosas sobre estos aspectos para poder entender realmente qué es lo que nos trata la Biblia de decir. Y la palabra corazón en la Biblia se refiere al espíritu del hombre. Decía que en otras culturas es diferente porque hace meses escuché yo un programa, vi un video en YouTube del evangelista, un hombre muy usado por Dios a nivel mundial, Luis Palau. Era el cumpleaños de Luis Palau y él estaba comunicándose con uno de sus colegas, él en Miami y él en Argentina, y había la hija del que estaba en Argentina, tenía como invitado en el programa a su hija, y su hija era una misionera preparada también por Luis Palau desde joven, y les estaba comentando cómo era la cultura allá en las tierras africanas donde ella andaba, y decía que para allá es un poco raro porque para allá lo que más preciado del cuerpo no es el corazón. Nosotros apreciamos el corazón porque el corazón sabemos que anatómicamente, fisiológicamente bombea la sangre a todo el cuerpo y es lo que nos mantiene con vida al cuerpo. Y allá en la cultura que ella estaba yendo a servir como misionera, el órgano más apreciado por la gente físicamente era el hígado. Entonces, cuando ella traducía las palabras al lenguaje de ellos, tenía que tener mucho cuidado de no mencionar la palabra corazón, porque allá el corazón para ellos es como cualquier otro órgano del cuerpo, hasta de comida sirve. Entonces, ella cuando hacían la declaración de fe les preguntaba: ¿quieres aceptar a Jesús en tu hígado? Y a nosotros podría parecernos un poco chistoso, pero la cultura de ese pueblo tenía en buena estima lo que es el órgano hígado como parte fundamental y totalmente imprescindible del cuerpo, así como nosotros consideramos al corazón. Nos enamoramos y decimos frases como te amo con todo mi corazón, o hacemos un regalo y esas flores van con todo mi cariño, todo mi corazón. Bueno, entonces culturalmente, neurolingüísticamente, la Biblia nos menciona el corazón para que nosotros tengamos presente que es algo muy preciado. Y cuando la Biblia en castellano se refiere al corazón, se refiere al espíritu del hombre. Entonces es lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, es que tiene que nacer de nuevo tu espíritu, tu corazón. Por ejemplo, vamos a leer un pasaje. Mipsar, búscame Marcos, capítulo 7, del versículo 20 al 23. Marcos, capítulo 7, versículo 20 al 23. En el nombre de Jesús. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lasciva, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén, gloria a Dios. En este otro pasaje de Marcos, en palabras de Jesús, Jesús les está enseñando a los discípulos
que en el corazón del hombre solamente hay maldad. En el espíritu del hombre solamente hay maldad. Hay engaño, hay fornicación, hay adulterio, hay lascivia, hay lujuria, hay maledicencia, hay insensatez, hay mentira. Y eso son las características del corazón o del espíritu del hombre. Y Jesús le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. A primera instancia, nosotros podemos apreciar que si nuestro espíritu está lleno de maledicencia, de hurto, de engaño, de fornicación, de lascivia, de adulterio, de mentira, si nuestro espíritu tiene estas características, Jesús le muestra a Nicodemo que no se puede entrar al reino de Dios con este equipaje en la maleta. Tenemos que deshacernos de eso. Nuestro espíritu tiene que nacer de nuevo para que tenga otras características. Y las características del espíritu deben ser las mismas características que tenga cualquier espíritu que habite en el reino de Dios. Por lo tanto, las características de nuestra nueva naturaleza tienen que ser las características del Espíritu de Dios, las cuales la mayoría de los que nos escuchan ya todos conocemos: paz, amor, gozo, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza. Son las características que deben de anidar en el corazón de una persona que haya nacido de nuevo. Algo un poquito todavía difícil de discernir para la mayoría, pero vamos a ir analizándolo poco a poco para ir descubriendo qué tanto de nosotros ha nacido de nuevo y qué tanto de nosotros nos impide ser nuevas criaturas. Y todo estriba en que nazca de nuevo nuestro corazón. Y podríamos decir como Nicodemo: ¿y cómo es posible que mi corazón nazca de nuevo si yo ya estoy viejo? Pero se refiere al espíritu del hombre, a las características. La palabra espíritu, bueno, no estamos aquí con un especialista, pero la palabra espíritu se refiere a las características, a los atributos de algo o de alguien. Por ejemplo, de Juan el Bautista se decía que en él reposaba el espíritu de Elías. Entonces las características de Juan el Bautista, para describir a Juan el Bautista, en lugar de decir pues él es así, así o de esta manera, entonces todos decían es que él es Elías. Así hablaban de Juan el Bautista, lo comparaban con Elías porque Elías es un personaje de la cultura judía, que también lo conocemos nosotros por la parte de la Biblia, pero era un personaje judío, formaba parte de la historia judía, así como nosotros tenemos también personajes históricos en nuestra cultura mexicana. La cultura judía tenía personajes históricos que todo el mundo conocía. Entonces, para describir a Juan el Bautista, todo el mundo hablaba de él que tenía el espíritu de Elías, o es decir, las características de Elías. Si nosotros hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando que es un espíritu, es una persona que tiene las características de Dios: paz, amor, gozo, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza. Esas son las características del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como cualquier otro espíritu, es una persona, solamente que no tiene un cuerpo, anda buscando un cuerpo, y ese cuerpo que anda buscando para habitar es precisamente tu vida, tu cuerpo. Y esto es lo que le estaba mostrando Jesús a Nicodemo, que lo que debía de nacer de nuevo es su espíritu, que las características que él venía manifestando hasta este momento debían de cambiar, de dejarlas y empezar a tener las características de Dios. ¿Y cómo se logra obtener las características del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios? Mediante su mensaje, mediante su palabra, mediante empezar a comprender qué es lo que Dios quiere para nosotros y empezar a buscar todas estas cosas. Nos muestra la palabra
Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás vendrá solito, porque es resultado o consecuencia de lo que andamos buscando. Al encontrar nosotros el reino de los cielos, todo lo demás no tendremos que buscarlo, porque todo lo demás es añadido, todo lo demás vendrá por sí solo. Cuando también la palabra de Dios nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él cumplirá los anhelos de tu corazón. Si nosotros somos nuevos nacidos, si nosotros tenemos un nuevo corazón, si nosotros tenemos un nuevo espíritu y ese espíritu comparte las características de Dios, entonces los anhelos de nuestro corazón van a ser precisamente los anhelos de Dios. Porque tal vez podrá resultar confuso esto si no lo analizamos gramaticalmente con el contexto anterior y el contexto posterior, que es difícil de comprender porque un solo enunciado necesita de verlo con lupa para poder comprenderlo, con mayor razón viendo todo un pasaje. Pero si nosotros analizamos las cosas y nosotros decimos que ya el Señor habita en mi corazón, entonces mi corazón ya no es mi corazón antiguo, mi corazón viejo, sino que ahora mi corazón es el corazón de Dios. Es un corazón con los atributos agradables a Dios. Entonces, si yo me deleito en la presencia de Dios, Él va a cumplir los anhelos de mi corazón, los cuales son los anhelos de su corazón. Sería entonces yo contradictorio con mi actuar si yo le dijese al Señor, Señor, regálame un Lamborghini. Yo me deleito en tu presencia, Señor, regálame un Lamborghini. Porque ahí ya estoy yo poniendo los intereses de mi corazón, mas no los intereses del corazón de Dios. Y los intereses del corazón de Dios es que todos lleguemos a ser salvos, de que todos podemos llegar a ser sus hijos. Entonces, el anhelo de mi corazón debe ser el anhelo del corazón de Dios, y todo mi interés debe estar puesto precisamente en los intereses de Dios. Y así es como mi nueva naturaleza va a ser manifiesta en mi persona, porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y esto es un poquito de lo que el tema nos arroja. El tema es muy extenso, la nueva naturaleza y cómo puede ser aplicable en nuestras vidas. Imaginemos nosotros una sociedad donde haya más personas que tengan el corazón de Dios, tengan las características del Espíritu de Dios. Por eso mismo muchas cosas de las que vivimos nos hacen vivir con, vaya el pleonasmo, con incertidumbre, porque no podemos comprender realmente qué Dios quiere con nosotros. Así es. Bueno, voy a dejarle también espacio a Mipsar para que nos haga alguna serie de comentarios, qué es lo que ha analizado en estos días, qué es lo que ha estudiado, qué es lo que Dios ha obrado en él. No hemos tenido mucho tiempo de platicar, cada quien con sus ocupaciones, pero gloria a Dios que tenemos hemos dedicado que los lunes nos vamos a ver todas las semanas. Ya si no nos podemos ver el transcurso de la semana, pues nos vemos todos los lunes y él despeja algunas de sus dudas, se formula algunas interrogantes. Bueno, claro, gloria a Dios, también existe el WhatsApp y estamos empleando también el WhatsApp para precisamente para lo que es el WhatsApp, para trabajar, porque estamos trabajando mucho en proyectos, en cosas que nacieron en el corazón de Dios y que Dios ha inyectado en el corazón de Mipsar, y estamos luchando porque todas estas cosas se concreten, pero sobre todo porque Mipsar crezca espiritualmente. Su siguiente paso es el bautismo en agua. También él va a estar aprendiendo sobre lo que es el bautismo en agua. Prácticamente va a llevar su discipulado prebautismal aquí en radio. Se me hace que le vamos a decir a Saúl, ¿verdad?, que haga por ahí una pila, a lo mejor lo bautizamos aquí y Dios lo va a ir guiando en todo camino mientras él siga buscando los intereses de Dios. Te dejamos un espacio, Mipsar, para que nos compartas algo de ti. Gracias. Primero que todo quiero agradecer a Dios por estar aquí este día y agradecer a ustedes como personas por abrirse a escuchar esto, a esta información que viene pues de la palabra de Dios. Y bueno,
algo que me llamó mucho la atención ahorita que comentaste acerca de esto es el origen de la palabra, y acentuando más es el lenguaje en el que fue escrito, ¿no? Y bueno, lamentablemente también es cuestión de escudriñar incluso cada versículo, por así decirlo, porque nosotros como seres humanos tenemos la naturaleza de querer entenderlo todo, y a veces, muchas veces cometemos el error de ser muy literales. O sea, leemos algo y, como comentaste, precisamente la importancia del corazón en una cultura, la importancia del hígado en otra cultura, pero es la esencia lo que lleva dentro de esas palabras lo que realmente le da significado. Y como podemos observar, es un significado más profundo que no hubiéramos podido llegar a él si no hubiéramos escudriñado aún más la esencia, porque una cosa son las palabras que están ahí, es una traducción, pero la esencia es la misma. Y en efecto, lo corroboro, se necesita ayuda, se necesita guía. Se necesita humildad para saber que hay personas que saben más que uno y acudir a ellos. En mi caso, por ejemplo, yo doy gracias a Dios de haberte recontactado y haber llegado a todo este razonamiento. Y pues, continuando con el asunto de lo que leí hace rato, pues es un trabajar, es trabajar personal, es un trabajo personal. Y realmente la información está ahí, los datos están ahí, las respuestas están ahí, solo que a veces hay que desempolvarlas un poco, porque creo que a través de la historia nosotros como humanidad hemos torcido mucho las cosas, hemos tratado de dar significados muy superficiales a las cosas, a las situaciones. Y bueno, en este caso podemos observar que esto no es inherente a nuestra época, a nuestras décadas. Esto viene arrastrándose desde el comienzo de la humanidad, desde que tuvimos razón. Claramente Nicodemo hace mostrar una falta de razonamiento. ¿Y cómo más puede obtenerlo? Yendo a escuchar la palabra de Dios. Y analizándola. Porque te soy sincero, yo cuando empecé, y te lo dije hace rato, cuando uno conoce la verdad y se empieza a hacer preguntas, no puedes parar. Así es. Muy bien. Gloria a Dios por la vida de Mibzar y porque nos lo ha puesto en el camino. Yo ya tenía meses diseñando un bosquejo para iniciar un programa que tratara sobre el nuevo nacimiento. Y precisamente cuando se dan las cosas, la oportunidad de volver a estar al aire, precisamente Mibzar y yo nos reencontramos, porque yo lo conocí ya hace muchos años, ¿verdad? Cuando era un niño, yo trabajaba ahí en la Casa del Arte y él era un alumno de ahí, de la Casa del Arte, él y sus hermanos. Y ya dejé de trabajar yo ahí en la escuela de música y pasaron los años y ahora lo vuelvo a encontrar y no es coincidencia, ¿verdad?, que haya sido precisamente en este tiempo. Yo decía, bueno, ya voy a iniciar el programa, ya voy a pedir el horario, y tuvo que transcurrir un año
y bueno, pasaban ciertas cosas, por qué no se daban la situación para poder empezar el programa, pero pues es que faltaba Mipsar, y Mipsar nos está siendo de mucho apoyo porque lo estamos utilizando como, vaya la frase, como conejillo de indias, ¿verdad? Porque estamos viendo su crecimiento, ¿verdad? Tal vez no pudimos estar en un programa anterior, ¿verdad? Una semana anterior, hubiera sido maravilloso que él hubiera aceptado a Cristo aquí al aire, ¿verdad? Pero bueno, por algo sucedió así de esta manera. Estamos aprendiendo mucho, ¿verdad? Con la vida de Mipsar. Y pues bueno, Mipsar está aprendiendo lo más grande, ¿verdad? Que es el encontrar a Dios y caminar de acuerdo a su voluntad, a su agrado, a las cosas que son agradables al corazón de Dios. Y de eso se trata precisamente renacer, porque una persona que tal vez en su vida piense que ya lo tiene todo, le podemos asegurar que realmente hay algo que falta para él, que hay algo que le falta en su vida, y siempre vamos a tener ese vacío, esa duda, esa interrogante, porque aquí la palabra nos muestra que Nicodemo era una persona muy letrada, era una persona que lo tenía todo, pero le faltaba algo y nadie le daba respuesta. Y es de suponer que ya llevaba mucho tiempo buscando respuestas, porque llega con Jesús y no hace otra cosa más que ir al grano. Va y le dice, lo reconoce primeramente como maestro, y que saben todos que viene de parte de Dios, porque están plenamente convencidos de eso por las cosas, los prodigios y las señales que Jesús venía realizando. Aceptan que nadie puede hacerlas si no está Dios con ellos. Y eso es precisamente lo que buscamos, que la gente, las personas, porque los amamos, lleguen a comprender que lejos de todo situación de enseñanza que hayamos tenido a lo largo de nuestra existencia, podamos encontrar la verdad. Porque nosotros, podemos decirlo así, hemos crecido en sistemas educativos, sistemas familiares, sistemas de mucha índole, pero también nuestra vida ha sido permeada totalmente por un sistema religioso. Y la religión no es mala, la religión es muy buena, porque precisamente la palabra, su raíz etimológica en español, significa regla, reglamento. En una religión, su principal trabajo es que una persona siga las reglas, siga un estilo de vida, unas normas de conducta, y una religión pues nos busca llevar a un objetivo, no precisamente teológico. Teológico es el estudio sobre la persona de Dios, porque hay religiones incluso que no contemplan a Dios en su conformación. Por ejemplo, los budistas es una religión atea, ellos no creen en Dios. Pero incluso Buda, cuando murió, le dice a sus discípulos que se preocuparon por buscar la verdad. Había algo todavía en el corazón de Siddhartha Gautama, que todos conocemos como Buda, que no sabemos si estaba gordito, pero así se le representa, que buscaran la verdad. Entonces había algo en el corazón de Siddhartha que estaba vacío. Él, con toda su filosofía, no pudo encontrar la verdad, no pudo estar satisfecho, no pudo estar pleno con lo que sus investigaciones arrojaban. Pero cabe destacar que una de sus principales características en su movimiento, por decirlo así, en su ideología, es precisamente la no existencia de Dios. Hay otras religiones que podríamos decir como religiones, aunque más comúnmente son conocidos como grupos sociales, algunos grupos que se dedican a que la persona tenga algún tipo viva con algún tipo de abstención, ya sea del alcohol, de la droga, del adulterio, hasta de ciertos trastornos o enfermedades como la neurosis. Y ellos se declaran abiertamente a la sociedad como con el adjetivo
de anónimos, ¿verdad? Para no caer en la categoría de que es una religión. Pero analizando las cosas, todo este tipo de grupos también son una religión, porque siguen normas de conducta, tienen un reglamento, tienen un objetivo en común. Solamente las personas con los intereses en común forman parte de la secta, por decirlo así, porque una secta no es una mala palabra, simplemente se refiere a un grupo social que sectoriza cierto tipo de gente. Entonces, un sector de la sociedad que se reúne, mantiene cosas en común y por eso legaliza sus reuniones mediante un registro ante la Secretaría de Gobernación y por lo tanto llega a ser una asociación. Y aunque sea una asociación de índole jurídico de otro tipo, ya sea una asociación educativa, una asociación civil, etcétera, etcétera, sigue reglamentos. La diferencia entre una religión y una asociación educativa es que la enseñanza que se da en una asociación educativa estriba de índole académico, y en una religión es un estilo de vida, unas normas de conducta. Pero sea la religión que usted haya profesado, en la que usted haya crecido, debemos de entender que la religión no nos sirve para nada si no buscamos realmente la presencia de Dios. Y esto específicamente en las religiones que buscamos conocer la persona de Dios, que estamos buscando estar ante la presencia de Dios, queremos tener un estilo de vida, unas normas de conducta que nos lleven precisamente a no desviarnos de la mano de Dios. Entonces, podremos llegar nosotros a rayar en lo ritual, en lo costumbrista, en lo tradicional, que son cosas muy buenas. Las tradiciones, las costumbres forman parte de las culturas de las personas. Y no es malo practicar una religión. De hecho, no es malo ir a la iglesia. Se recomienda mucho ir a la iglesia porque así nos juntamos, convivimos con personas afines a nosotros y recibimos una instrucción, la cual esa instrucción está diseñada precisamente para llevarnos al conocimiento de Dios. Pero pertenecer a una religión no significa que hayamos nacido de nuevo. Por eso, qué bueno que Mibzar lo señala, lo menciona, qué bueno que lo ha comprendido. Se necesita un guía, se necesita una persona que realmente tenga el Espíritu de Dios para poder guiar a otra persona, para que no sea un ciego guiando a otro ciego. Pero tiene que haber un interés por descubrir eso que no conocemos, que nos lleve a Dios, así como en el caso de Nicodemo. Nicodemo tenía un interés por buscar la verdad y fue directamente a la persona en todo el planeta que él distinguió o que él reconoció como que podría encontrar las respuestas en él a sus preguntas. Y esto es lo que buscamos nosotros despertar en toda la persona que nos escuche, que se busque interrogantes, que busque las respuestas a esas interrogantes, que acuda y sepa reconocer a las personas que le puedan guiar, que no se deje guiar por costumbres, por tradiciones, por rituales, por eventos sociales, por todo tipo de manifestaciones sociales que hay hoy en día en la maquinaria religiosa, concretamente en la religiosa, porque existen en todos lados, en las educativas, en las sociales. Vamos a concretarnos lo que nosotros conocemos como el lugar donde podemos encontrar a Dios, en la religión. Tenemos congresos, tenemos convenciones, tenemos retiros, tenemos un sinfín de cosas que son muy buenas si la persona que anda buscando respuestas realmente va a buscar cambiar su corazón y realmente se va a llevar eso a su vida diaria. Porque si voy al cine y veo una película, no me voy a convertir en el personaje de la película nada más cuando estoy viendo la película. No me lo voy a llevar casado conmigo el resto de mi día. La diferencia de esto es que cuando nosotros asistimos a algún evento religioso en el cual el objetivo es encontrar la presencia de Dios, lo que nosotros encontremos en este evento, que es muy bueno, gloria a Dios por los que organizan cultos, los que organizan congresos, convenciones, retiros, campañas, gloria a Dios por sus vidas, porque están haciendo la obra de Dios.
La diferencia de ir al cine y de ir a un evento religioso es que lo que encontramos en el evento religioso nos lo tenemos que llevar puesto. Nos tenemos que llevar la presencia de Dios a cada minuto de nuestra vida. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que dejar de lado nuestra antigua personalidad, nuestra antigua naturaleza, para poder vivir una vida plena conforme al corazón y a la voluntad de Dios. ¿Algún comentario sobre este último, Mipsar? ¿Alguna interrogante que tengas? Pues, analizando esto último que me dices, creo que tienes razón y hay que ser hay que tener especial cuidado en cuanto a las sociedades. Porque quizás, no por decir que tienen una mala intención, sino podría decirse que el camino está trazado y hay un camino y hay una verdad. Y sea cual sea nuestra intención, aunque no conozcamos el propósito, no nos exime de los resultados, ¿verdad? Entonces, pues es necesario acudir a personas por guía, pero esas personas, como tú comentas, tienen que ser personas que no sean ciegos a esto, a esta verdad, a la única verdad. ¿Qué le recomendarías a una persona que nos estuviese escuchando en estos momentos que por ejemplo, él no haya dado su paso definitivo todavía al aceptar a Jesucristo como el Señor de su vida, que nunca ha asistido a una iglesia, que nunca ha estado con una persona que le comparta la palabra, o que ya haya estado con anteriores personas conversando que le hayan compartido, pero que él no ha dado su paso, no ha dado su brazo a torcer, no ha aceptado que le compartan esto, no se ha atrevido a experimentar? Yo podría decirles un montón de cosas, ¿verdad? Pero ahorita en esta etapa histórica de tu vida, ¿tú qué le recomendarías a alguien que se encontrara en la misma situación en que tú te encontrabas hace escasas 3 semanas? Pues, para empezar, yo te comento y te comenté hace rato en el camino, es necesario tener una mente abierta y también es sumamente necesario ser humilde, porque si nosotros tenemos una estructura de pensar, unas ideas acerca de lo que conocemos o creemos conocer, tiene que haber cierta humildad para acercarse y escuchar, porque en el fondo, ¿quién nos dice o cómo sabemos que ya lo sabemos todo? Eso es imposible. Ahora, la verdad sale a la luz por sí misma. Así es. La palabra nos dice que la luz reina sobre las tinieblas. Es correcto. Entonces, yo, Mipsar, y sea quien sea que me esté escuchando y se identifique con esto, desde el fondo de mi corazón, yo te digo, tienes que abrirte un poco, porque las verdades ahí están. Y como le sucede a Nicodemo, por ejemplo, quizás él solo vio al órgano del corazón, pero ¿quién se hubiera imaginado si no hubiera sido de la palabra de Jesús? El trasfondo que hay detrás de todo esto, esa es la verdadera respuesta. Y esas respuestas solo las encuentras escuchando con humildad. Amén, gloria a Dios. Pues estamos siendo testigos de la transformación que está experimentando Mipsar en sus vidas a través de la palabra de Dios. Y bueno, ya nos vamos a despedir de la emisión de este día. Quiero hacerles la invitación a toda aquella persona que esté interesada, ¿verdad?, en trabajar para la obra de Dios, aprender, llevar una enseñanza, descubrir más acerca de las cosas que tal vez nosotros ya consideramos que sabemos. Está abierta la invitación, pueden acudir con un servidor al WhatsApp 834 11 678 65.
Estamos ubicados en Manzana 3, Lote 2, Calle Químicos, Colonia Berta del Avellano. Tenemos nuestras reuniones de enseñanza lunes a las 8 de la noche y esporádicamente cada 15 o cada 3 semanas tenemos reuniones también los domingos por la mañana a las 9 de la mañana, pero nuestra labor ahorita se está centrando en visitar. Si usted gusta que vayamos a su hogar, nos abre las puertas de su hogar y organicemos un culto, una enseñanza, una mesa de discusiones, así se le llama, no quiere decir que vamos a discutir, pues se le llama una mesa de discusiones, una lluvia de ideas, una forma de poder acercarnos a usted para poder llevar el mensaje de la palabra a su hogar. Nosotros estamos ávidos porque usted nos invite, de que usted se muestre interesado en conocer más de la palabra de Dios, y nosotros con mucho gusto podemos acudir hasta las puertas de su hogar y planear todo esto y llevar una enseñanza. Estamos formando discipulados con 2 meses de duración, los cuales podemos aterrizar ya sea en el domicilio indicado o directamente en su hogar. Y tenemos muchos otros proyectos, tenemos muchos ámbitos de trabajo para todo tipo de personas, desde niños, adultos, en el cual les invitamos a que se acerquen. Bueno, nos estamos despidiendo de este programa. Padre, te damos gracias porque tú nos permitiste, Señor, una emisión más al aire, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, siga llevándonos adelante, siga mostrándonos toda verdad, toda justicia en lo largo de nuestro día, Señor. Nos vemos, querido público, la próxima semana. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por escuchar este programa. Creemos que ha sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que sigas en sintonía de Radio Fe, la frecuencia que te conecta con el cielo. Bendiciones. Jesucristo fue a la higuera, buscó fruto y no lo halló. Al momento la maldijo y la higuera se secó. Se secó, se secó. Ya la higuera se secó y la higuera enverdeció con todita su opulencia. Representa al hombre humano con su orgullo y con su ciencia. Se secó, se secó. Ya la higuera se secó.
Si usted está enfrentando la pérdida o merma de su calidad de vida por causa de las enfermedades crónicas, como la diabetes, presión alta, hígado graso, cirrosis, fibromialgia, artritis y cualquier tipo de enfermedad, lo invitamos a que haga una llamada a Terapia Integral. El teléfono es 185-3304 para su consulta. Ahora su salud está a su alcance. Si ya su cuerpo no tolera los medicamentos, le caen mal, le dan gastritis, colitis, llame al teléfono 185-3304. 185-3304. Terapia Integral. Ubicados en 0 y 1 Boulevard López Portillo, número 802A. Llame para su consulta. ¿No encuentras el regalo perfecto con un mensaje de parte de Dios para regalar? ¿Estás pensando en comprar una Biblia o un libro que te ayude a ti, mujer, joven, varón, señorita, en tu vida práctica cristiana? Pues no busques más. En Librería Ebenecer contamos con tazas, playeras, Biblias, libros, discos, entre muchas cosas más. Recuerda, estamos ubicados en el 18 y 19 carrera 210 frente, atendiéndote en horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 8 p.m. y los sábados de 10 de la mañana a 6 p.m. Somos una librería que entiende y atiende tus necesidades. Librería Ebenecer.